Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este en vivo, estar presente, haberlo agendado. Pues hoy tenemos como una invitada bastante especial a Priscila Salazar. Ella es de Supra Escolar, quien nos va a platicar sobre la escuela en casa, la educación en casa. Priscila, pues ella dejó la escuela a los 18 años, nos comentó que se voy a dejar que ella les haga la introducción. Eh, Priscila ya está con nosotros y estamos para iniciar. Es importante y sobre todo este tiempo que estamos pasando cuarentena y que es algo nuevo para muchos en El Salvador, estar, vamos a decir, usar el término encerrados, donde creemos que pasamos la escuela a la casa, pero no es tanto pasar la escuela a la casa y para eso tenemos a Priscila que nos va a explicar y nos va a dar unos tips geniales para que podamos iniciar esta temática de escuela en casa y, ¿por qué no?, animarnos a esto. Priscila, buenos días. Gracias por Hola hacer. Eric, buenos días. No, gracias a ti por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí y pues conocer más del trabajo que haces y pues poder compartir con tu audiencia. Muchas gracias. No, de verdad que estamos nosotros fascinados porque pensando nosotros hacemos parto en casa, el trabajo está en casa, no es algo engorroso y también preparando escuela en casa y es algo que muchos en mi país todavía no lo asimilan, no saben que existe o si es posible. Y tú también estás haciendo eso, Priscila, lo hiciste, pasaste Sí, por el proceso y nos tienes que contar cómo es para que todos prestemos sí, atención y podamos sí. tener una alternativa. Y hoy es cuando. Claro que sí, Eric. Bueno, te cuento rapidísimo. Sí. Yo fui a la escuela normal toda mi vida, pero cuando cumplí 18 años, mis papás conocieron que existía esto, que es educar sin escuela. La corriente moderna de esto que realmente toda la humanidad ha venido haciendo a lo largo de la historia, realmente no es algo nuevo, pero sí a medida que la escuela pues se generalizó y que se hizo más o sea, más accesible para todo el mundo, pues entonces se dieron cuenta de que pues no estaba funcionando, que no estaba dando los resultados. Y entonces en los 70 hubo una corriente a través de varios escritores y pensadores y gente muy visionaria que escribió sobre estas ideas. Entonces hubo una corriente eh, muy fuerte y digamos que es como la corriente del homeschooling Mm. moderna que inició en Estados Unidos. Entonces, más o menos por los 90, 96, fue cuando mis papás conocieron a algunas personas norteamericanas y fue cuando supieron que existía esto y que era posible. Y como nosotras realmente nunca tuvimos una experiencia positiva en la escuela, o sea, siempre mis papás, mis papás fueron unos papás muy cercanos a nosotras y entonces siempre cuando veníamos de la escuela, ellos estaban ahí viendo a ver qué te dejaron de tarea y ayudándonos. Y yo muchas veces no entendía lo que me habían dejado de tarea y yo nada más escribía lo que había visto en el pizarrón porque decía en la tarde mi papá me va a explicar. Entonces nos sentábamos y era toda la tarde mi papá y mi mamá se sentaban y nos explicaban y nos ayudaban. Entonces él siempre estaba pensando, ¿por qué? O sea, yo soy el que le está enseñando, yo soy el que está aquí asegurándome de que entienda y aún así y estoy pagando, ¿no? Bueno, en general nuestra experiencia no fue tan agradable, no fue tan positiva, pero nunca se les ocurrió que podría existir otra manera. Y es por esto, ¿no? Porque siempre pensamos que así deben ser las cosas, así Ujú. han sido, todo el mundo lo hace así, pues no hay otra opción, te aguantas. De hecho, era lo que ellos me decían, ¿no? Porque yo muchas veces iba renegando a la escuela, sufrí de bullying, sufrí de frustración, no me gustaban las tareas y muchas veces yo les decía, no quiero ir a la escuela, no me gusta, no quiero. Pero, y mi mamá, por más que sentía pues ese dolor mío, pero me decía, pues no hay de otra, mi amor, pues tienes que ir, pues aguántate, pues esfuérzate, te hace falta poco, pero realmente nunca se les ocurrió que existía otra alternativa hasta que lo conocieron. Y entonces para ellos fue como que, wow, esto es lo que nosotros hubiéramos deseado hacer desde hace mucho tiempo. Entonces ni siquiera lo pensaron, o sea, inmediatamente
mi papá nos dijo, ¿saben qué? Acabo de saber esto y creo que es lo que quiero que hagamos en familia. Y sobre todo en esa época yo tenía 18 años, yo tengo otras dos hermanas, la que sigue de mí tenía 15 y la más chiquita tenía 14. Nosotras teníamos muy mala relación. Gracias a la escuela, gracias a que cada quien tenía sus actividades, su vida, mis papás también tenían muchas actividades, estábamos muy distanciados. Había mucha rebeldía en nosotras, teníamos poca comunicación con mis papás, les guardábamos secretos y entre nosotras teníamos muchos conflictos. Entonces, también mis papás veían esto, pero no estaban tan seguros de cómo resolverlo, de qué hacer para acercarse a nosotras, de cómo recuperar nuestros corazones. Entonces, cuando supieron de esto, pues también fue como una respuesta, ¿no? Como que dijeron, claro, si no van a la escuela, podemos estar mucho más tiempo juntos y entonces podemos dedicarnos de lleno a recuperar esta relación y a trabajar en nuestro interior y en esa relación. Entonces eso fue lo que hicimos. Al principio, claro que fue una idea muy extraña, como que, ¿cómo que vamos a dejar la escuela? Yo acababa de entrar a la licenciatura, a la universidad, a estudiar diseño gráfico y sí fue muy extraño, pero cuando yo escuché las razones de mi papá, que mi papá dijo, yo quiero que ustedes puedan aprender sin limitaciones, que puedan ser dueñas de su tiempo, que puedan explorar no solamente lo que la escuela les da, que puedan explorar muchas áreas y que ustedes puedan descubrir realmente qué es lo que quieren para su vida, no nada más qué vocación profesional quieren seguir, sino qué quieren para su vida, cuál es el sentido de su vida. Y además, yo quiero recuperar el corazón de ustedes, porque yo veo que nuestra familia está distanciada y yo he cometido muchos errores y quiero arreglar esos errores. Entonces yo veo esto como una oportunidad, que si nosotros dejamos nuestras actividades, dejamos la escuela y nos dedicamos a enfocarnos en nuestra familia, yo veo que puede funcionar. Y claro que cuando él nos dijo eso fue como, sí, papá, claro que sí. O sea, es una idea rarísima, súper extraña, pero nos conquista tu visión, tus anhelos, lo que tú quieres para nuestra familia. Y entonces, pues, lo decidimos y bueno, fue una decisión que a mí me cambió la vida completamente. No solamente recuperé la relación con mi familia, hasta ahora tenemos una relación muy cercana, muy fuerte, somos muy unidos, pero también descubrí qué era lo que yo realmente quería hacer con mi vida. Descubrí muchísimas habilidades, gustos, pasiones que yo tenía y que ni siquiera sabía que los tenía. Entonces, bueno, esa experiencia pues obviamente me cambió mi manera de ver las cosas, mi perspectiva de la educación y antes de casarme con mi esposo pues fueron de las cosas que yo platiqué con él. O sea, antes incluso de comprometernos, nosotros hablamos de estos temas y entonces nosotros decidimos cuando nos casemos y si tenemos hijos, nosotros queremos educarlos de esta manera. Entonces, pues yo tengo tres niñitos de 14, 12 y 11 que nunca han ido a la escuela. Y bueno, pues a medida que han ido creciendo, pues sí que la gente me pregunte, pero ¿cómo le haces? ¿Pero por qué no van a la escuela? Y de estar repitiendo siempre las mismas respuestas, entonces dije, tengo que escribir un libro para que sea más fácil comunicarlo y que la gente pues pueda acceder a este mensaje, ¿no? Entonces desde 2011 primero empecé a escribir en un blog, en 2013 publiqué mi libro y desde esa época también me dedico a hacer talleres para papás y pues ayudarlos, orientarlos y bueno, pues a grandes rasgos esa es mi historia y esa soy yo. Pero de verdad está fantástico y cabe una pregunta acá, porque la mayoría podemos decir, eso le pasó a ella, Sí. pero vemos nuestro contexto y decimos, quizás yo no puedo hacerlo, particularmente en la mamá. Eh, Ajá. Hay muchos papás que también están involucrados, pero cuando no, la mamá se siente sola. Entonces, Sí. en la escuela es casa, es para todos, pero antes de que bueno, sí, quizás eso, ¿es para todos la escuela en casa? Mira, para empezar, yo no le llamaría, y de hecho yo no le llamo
A mí no me gusta referirme como escuela en casa, porque para mí no significa, exacto, no significa que vamos a hacer lo mismo que en la escuela. La escuela tiene sus objetivos, tiene un objetivo muy claro. La escuela es darte un certificado para que puedas insertarte en la, sociedad, ay, se me fue el nombre, como en la línea de la se me fue el nombre. Sí, o sea, del... Todos, siguiendo el mismo patrón. Ajá, o sea, para que puedas trabajar, ¿no? Para que puedas tener un empleo, para que puedas estar ahí. Y entonces, cuando nosotros conocemos esta alternativa, muchas veces pensamos que vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a hacer de maneras más agradables, más flexibles, más convenientes para los niños, pero finalmente nuestro objetivo va a ser el mismo, que los niños completen sus estudios y que tengan su título y que se inserten en la sociedad y que sean trabajadores y que sean empleados, ¿no? Pero yo lo veo de una manera diferente. Yo no lo veo como que vas a hacer lo mismo que la escuela de otras maneras. Yo veo como que tú ahora vas a asumir tu responsabilidad y tú te vas a poner en ese lugar de autoridad. Tú te vas a poner en ese lugar de que tú vas a tomar el control de tu vida y tú vas a decidir qué quieres hacer con tu vida. Si te fijas, es algo mucho más grande y mucho más profundo, mucho más diferente. Entonces, por eso a mí no me gusta llamarle escuela en casa. A mí más bien me gusta hablar de un proyecto familiar. Tú quieres hacer algo con tu familia, tú quieres llegar a un lugar, tú quieres formar algo en tus hijos. Y entonces decides que el dejar la escuela es la herramienta que te va a permitir lograr los objetivos que tú tienes para tu familia y para tus hijos. Entonces, cuando tienes esta perspectiva, muchas cosas cambian, porque entonces tú dices, bueno, pero yo tengo que ir a trabajar. Claro, todos tenemos que trabajar, pero el proveer para tu familia, el traer el pan para tu familia, no necesariamente significa que tú tienes que estar fuera de tu casa 8 horas. Puedes hacerlo de muchas maneras. Y entonces tú ordenas tus prioridades porque tú tienes esta visión, tienes este proyecto y entonces dices, esto es lo importante para mí y entonces ahora yo voy a ordenar mis circunstancias. Tengo una casa grande, tengo una casa chica, soy rico, soy pobre, vivo en el pueblo, vivo en la ciudad, vivo en el campo. Cualquiera que sea tu circunstancia, tú las acomodas y haces los cambios que tengas que hacer para entonces que puedas vivir de acuerdo a la visión que tú tienes, de acuerdo al proyecto de vida que tú quieres lograr. Entonces, si te fijas, pues es algo muy diferente que simplemente hacer escuela en casa, ¿no? O que hacer escuela a distancia o simplemente un sistema alternativo para tener tus estudios de una manera más fácil y más rápida, ¿no? Es decir, entonces, bueno, sí, lo que acabas de decir es genial, porque cuando lo desescolarizo, trato de enfocarme a los objetivos de mi familia y de mis hijos. Y estar escolarizados son para unos objetivos de un sistema ya establecido. ¿Ya? Y muchos no nos damos cuenta de que estamos o somos parte de ese sistema y trabajamos para el sueño de otros, no para nuestros sueños. Pero hay muchas personas que dicen, pero yo estudié, yo tengo un doctorado, yo tengo maestría, o yo estoy en la NASA, si quiere decirlo, y estuve en una escuela tradicional, o sea, logré alcanzar mis sueños. Y dicen, por tanto, como yo lo logré, voy a hacer que mis hijos también lo hagan de esa misma forma, aunque tal vez para ellos no funcione igual. Pero ¿cómo lidiar con este pensamiento? Bueno, que a mí me funcionó, entonces a ellos les tiene que funcionar. Bueno, eso ya depende de cada papá, pero y está perfecto, porque yo quiero también aclarar, mi mensaje no es la escuela tiene que desaparecer, o la escuela no funciona, o la escuela no es para los niños. O sea, yo no quiero, ese no es mi mensaje. Mi mensaje es para los papás, como mis papás, que se dan cuenta de que algo no está funcionando y de que quieren algo más y que sienten una necesidad en sus hijos de que algo no está funcionando y sienten esta carga
y están buscando. Y esos son los papás que a mí me buscan. Son papás muy despiertos, muy curiosos, muy inquietos, que Involucrados, están, ¿mandé? involucrados también en el... Muy Ujú, ujú. involucrados, realmente les interesan sus hijos, realmente quieren algo diferente para sus hijos. Entonces, para ellos es para quienes yo quiero decirles, bueno, existe otra alternativa. Si tú estás muy contento con la escuela, con tu experiencia Ujú. y ves que a tus hijos les está yendo muy bien, perfecto, no hay ningún problema entonces. Pero si tú quieres hacer algo diferente, si tú quieres invertirte en ellos, si tú quieres sobre todo que tus hijos desarrollen el quiénes son ellos de una Ujú. manera única, de una manera particular. Si tú quieres crear una educación a la medida de tus hijos, porque en el sistema escolarizado lo que vemos es que está estandarizado Sí, para poder proveer educación a tanta gente tanta gente. masivamente, los contenidos se tienen que estandarizar, se tiene que decidir el cómo, el cuándo, el por qué y el de qué manera y el en qué orden. Y aunque un niño venga con muchas ganas y con mucha curiosidad y, oye, maestra, yo quiero saber de las mariposas, sí, mi amor, pero hoy no vamos a ver las mariposas, hoy vamos a hablar de los números primos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la maestra no se puede dividir en 30 y no le puede dar a cada niño lo que necesita. Pero tú como mamá, tú como papá, que solamente tienes uno, dos, tres en tu casa, sí lo puedes hacer y sí puedes invertirte. Entonces, bueno, para ese tipo de papás, para ese tipo de mamás que tienen esta necesidad, esta carga, este deseo, pues para ellos es este mensaje. Un sistema entonces que está basado en notas, en Uh -huh, recompensas, en premios, en tareas. uh -huh. Y esto no va a pasar en la educación en casa, No. porque todos creemos eso. Y quizás yo crecí en este contexto. Mira, ese colegio es bueno porque los tienen bien apretados, así. Entonces, mientras más te Sí, apretaban, era una sí. escuela o un colegio más bueno. Y te decían, y les dejan muchas tareas, Uh les -huh. sacan el jugo. Y yo no sabía si era algo emocionante o algo preocupante. Y así Sí. crecí. Entonces, el sistema de premios, notas que algunos van, como tú dices, más avanzados y Uh -huh. otros no pueden alcanzar en las notas y se frustran Uh y el que -huh. está más avanzado ve a los demás y dice, ah, por favor, Uh no -huh. entienden, vemos que hay diferencias. Pero Sí. ¿cómo se lleva esto a la educación en casa? ¿No existe? ¿Sí existe? Mira, sí, eso es, eso es todo un tema. Eh, Te voy a decir algo que sucede mucho en los papás que recién acaban de sacar a sus niños de la escuela. Observamos algo bien generalizado y pues muy interesante, ¿no? A mí se me hace muy interesante, triste en parte, pero es muy interesante que los niños cuando están en su casa, cuando ya dejaron la escuela y ya, digamos, son libres, pueden hacer lo que ellos quieran, pasan por como una crisis, porque son pequeños, son niños que no saben qué hacer, no saben qué quieren, no saben qué les gusta. Y su mamá les dice, bueno, dime qué quieres hacer, podemos hacer lo que tú quieras, ¿qué te gustaría hacer? Eres libre, ya te quitaron los grilletes, eres libre. Y los niños no saben qué hacer, se quedan paralizados. Y es precisamente eso el daño tan grande que yo veo del sistema escolarizado, que nos ha puesto una mentalidad de dependencia, Sí. que yo no puedo hacer nada, no puedo tomar mis propias decisiones, tengo miedo de dar un paso, tengo miedo de experimentar, de equivocarme por todo ese condicionamiento que me han dado a lo largo de los años de que lo tienes que hacer así y no te salgas de la raya y sigue la fórmula que te estoy diciendo y estudia para el examen y cállate y siéntate y pide permiso para ir al baño y todo este control El del que tú control. estás hablando, lo único que hace es que mata la voluntad y la individualidad de la persona. Y entonces llegamos adultos y decimos, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo preparación, yo no lo puedo hacer, pero es realmente algo tan antinatural que fue Ujú. pues una mentalidad que nos metieron. Ahora, en cuanto a lo que estás hablando de los premios y los castigos y todo eso, o sea, nosotros lo que queremos es eso, que los niños conecten con su
propia motivación interna, porque cuando uno tiene su motivación intacta, fíjate a los niños chiquitos, un niñito de 2, de 3 años, ¿cómo es? Son curiosos, son intrépidos, no les da miedo nada y quieren ir y quieren explorar y se quieren comer el mundo. Literal. Pero ¿qué pasa? Literal, lo quieren probar todo y quieren conocer. Todos nacemos con ese motor. Pero ¿qué pasa? Observa un niño de 6, de 8, de 12 años. Son niños apáticos, opacos, apagados. ¿Qué fue lo que pasó? Esa motivación se perdió, esa motivación se apagó. No quiere decir que ya no exista. Ahí está, pero está dormida, está apagada, está silenciada. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con nuestros niños, que ellos puedan reconectar consigo mismos, que puedan revivir ese motor, porque cuando tú estás motivado, cuando tú encuentras qué es eso que te motiva dentro de ti, no hay nada que te detenga. No hay, al contrario, todos los días te levantas con ganas, con entusiasmo de lograr tus metas, de lograr tus proyectos, de alcanzar más. Y cuando tienes ese motor activado, puedes aprender lo que sea. Como adultos nosotros hemos crecido con la mentalidad de que si yo no te enseño, si yo no te obligo, si yo no te siento, si yo no te saco sangre, como eso, ¿no? De que la letra con sangre entra. Si yo no lo hago así, entonces no vas a aprender. Pero eso es un mito, no es verdad. Cuando los niños son libres y cuando los niños tienen esta motivación y están felices, ellos pueden aprender y nos sorprenden con las cosas que aprenden sin que nadie les diga nada, sin que nadie los obligue, sin que nadie los lleve. Entonces, en una casa, lo que tú me decías, en la escuela las maestras tienen 20, 30, 40 niños que tienen que controlar y los tienen que controlar a través de premios y castigos, porque si no el salón va a ser un caos. Pero en tu casa tú solamente tienes 1 o 2 o 3. Entonces, tu herramienta para dirigirlos y para que tu casa y tu dinámica familiar no sea un caos es la relación, la manera en que tú te relacionas con ellos, la manera en que tú les hablas. Si tú escuchas a tus niños, si tú estás cerca de ellos, si tú juegas con ellos, si tú les dedicas atención, entonces tus niños inmediatamente vuelven a ti, como se sienten atraídos a ti, tienes influencia en ellos y entonces es muy fácil atraerlos, dirigirlos, guiarlos. Y entonces no cabe aquí el tener que castigarlos y forzarlos, porque ellos naturalmente quieren seguirte, quieren cooperar, quieren ser parte y sobre todo quieren aprender. Estoy recordando ahorita el mito de la caverna de Platón. Sería muy bueno que la mayoría lo buscásemos. Es un texto muy corto y también el documental de la educación prohibida lo grafica, lo representa, donde el sistema se trata de que nos educan adentro y nos explican todo lo que está pasando allá afuera o cómo voy a ir a hacer afuera, pero cuando yo ya estoy afuera, me da miedo accionar, que es lo que nos pasa mucho. No, que nos preparamos en la escuela, pero luego, bueno, tengo que ir a trabajar y hasta da miedo ir a trabajar. Esos son los miedos de los cuales nos pasaron enseñando basado en las sombras. Bueno, que hay que ver eso del mito de la caverna. Lo otro que te quiero preguntar, Priscila, ¿cuándo iniciar? ¿Cuándo se inicia esto? La educación en casa. Bueno, desde que nace el bebé, pero formalmente o seguimos un programa, porque bueno, dice alguien, bueno, yo me decido ahora porque vi el live y entonces, ¿y para dónde? En Salvador al menos no hay niño joven que esté en la escuela. Bueno, y cabe anuncio, no sé si pasa en todos los países, pero cada vez quieren meter más chicos a una institución. Ahora desde los 4 meses los están metiendo a cosas de estimulación para que ellos vayan aprendiendo y hasta dan certificados. Es muy parecido a lo que está pasando más adelante. Desde ahí el papá ya está obteniendo la mentalidad de que el bebé o el niño necesita obtener certificados de logros. Pero bueno, ese es un tema, aquí al menos es bastante crítico. Digo, no sé cómo hacer, pobre bebé, en lugar de estar en su casa comiendo del mundo,
están en un Sí, lugar al rato, preparado. sí, sí, al rato va a haber escuelas para que nos enseñen a hablar y nos enseñen a caminar y nos enseñen a comer y nos enseñen a parir. O sea, Sí, ay, pero realmente nos están alejando de nuestra verdadera naturaleza. Y en cuanto a tu pregunta de cuándo comenzar, se comienza ahí, en el parto, se comienza cuando concibes a tu hijo. Ahí es cuando comienzas, porque generalmente creemos que la educación comienza en el kinder y termina en la universidad o en la maestría o en el doctorado. Esa es la educación, pero no, la educación es toda tu vida, es desde que eres concebido hasta que te mueres. Esa es tu educación y toda la vida no paramos de aprender y toda la vida no paramos de desarrollarnos y de crecer. Entonces comienza desde ese momento. Ahora, para efectos prácticos, sí, existen programas que puedes seguir, existen currículums especialmente diseñados para familias que educan sin escuela. Los hay de todos tipos, los hay con enfoques cristianos, católicos, hay en inglés, en español, los hay enfocados en proyectos, enfocados en unidades, enfocados más a la tecnología o en desafíos. Hay de muchos, de muchos, de muchos tipos. Entonces, para comenzar, yo te recomiendo que primero tienes que definir qué quieres, porque ayer estaba pensando, por ejemplo, si uno dice, bueno, quiero dejar de comprar comida de la calle y quiero empezar a cocinar yo misma, y entonces te preguntas, ¿qué utensilios debo comprar? ¿Y cuáles son los mejores utensilios para mí? ¿Cuáles me recomiendas que compre? Es como que, pues hay un mundo de herramientas que puedes utilizar, pero todo depende de qué quieres hacer, qué tipo de comidas quieres hacer. ¿Quieres hacer más como postres o quieres hacer guisados o quieres hacer ensaladas? Bueno, de eso va a depender si vas a comprar un sartén o una espátula o una licuadora, pues depende de lo que quieras hacer y depende de tu presupuesto y depende de muchas cosas. Entonces, primero tienes que definir qué quieres lograr, qué quieres formar a tus hijos y luego entonces puedes informarte de, bueno, qué opciones tengo, qué recursos existen, cuáles podrían funcionar para mi familia. Para eso, yo tengo un curso básico gratuito en mi web www.supreescolar.com. Es un curso muy sencillo, pero a la vez muy completo, de 4 módulos con varias lecciones, son 10 lecciones, en el que yo te hablo de todo esto, de qué se trata este estilo de vida, qué es, qué puedes esperar y esto, cómo puedes plantearte qué es lo que yo quiero y luego qué herramientas puedes utilizar. Y sobre todo hablo de las preguntas básicas, ¿no? Porque seguramente ahorita las personas que nos están escuchando tienen 1000 dudas en la cabeza, ¿no? ¿Y qué hay de la socialización? ¿Y cómo voy a certificar? ¿Y cómo me voy a organizar? ¿Y necesito ser maestra? ¿Y cómo le hago con varios niños? Yo sé, todos tenemos esas dudas y a todos nos pasan por la cabeza. Entonces, en ese curso yo tengo pues ya todo organizado y las respuestas, pero lo más importante es eso. Lo más importante antes de empezar es que definas qué quieres. Una vez que pienses en eso, es más fácil dar el siguiente paso. Ok, lo voy a hacer. Y algo muy importante también es que no te obsesiones con tenerlo todo listo, con tenerlo todo preparado, todo a la perfección. Realmente no existe una manera de hacerlo bien, no existe un método perfecto. Entonces, todos estamos experimentando, todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo en la práctica. Entonces, es más bien como que da el primer paso, anímate y al hacerlo, se te va a abrir el siguiente paso y vas a poder ver lo que sigue y vas a poder seguir viendo. Entonces, pues así es. estoy pensando si algún papá dice, bueno, papá trabaja, mamá también. Y nos parece genial esa idea. De hecho, lo he sentido siempre, dice el papá a la mamá. Pero como papá trabaja y mamá también, ¿puede una tía o una abuela ejecutar esta educación a mi hijo, a la persona que está al cuidado de este pequeño, o necesariamente tiene que ser papá o mamá?
Ok, sí he conocido familias, ahorita se me viene a la mente una familia que conocí en donde la mamá era mamá soltera y vivía con sus papás y los papás pues eran unos abuelos muy, muy amorosos, muy cariñosos, muy comprometidos y ellos se encargaban de no me acuerdo si, creo que eran dos niñitos de esta señora y son casos como muy especiales, ¿no? Particulares. Esta familia, yo lo que les recomendé fue, bueno, ok, entonces ustedes empápense, todos, o sea, los abuelos que también ellos sepan hacia dónde va el rumbo de esta familia, qué es lo que esta mamá quiere lograr y para que ellos sepan. Y bueno, ellos eran unos abuelos muy comprometidos que estaban ahí al pendiente de los chiquitos. Esto es algo que yo en lo particular no recomiendo, porque si estamos hablando de que vas a formar y crear tu propio proyecto familiar, bueno, pues tú como papá, tú como mamá, eres quien debe de estar ahí, conocer a tus hijos, porque la base de que esto funcione está en tener una buena relación con tus hijos, pero si tú no estás, entonces ¿cómo puedes crear esa relación, no? Ujú. Entonces, aquí más bien es que ustedes se sienten y evalúen sus prioridades. Probablemente se puede prescindir tal vez de un trabajo. Nosotros, en mi familia, nosotros hubo una época en donde cuando mis niños eran chiquitos, que pasamos dificultades económicas muy, muy duras. Y aún así, nuestra prioridad siempre fue, nosotros siempre decidimos que yo iba a estar en la casa encargándome de los niños, porque para nosotros eso era lo más importante, que nuestros bebés estuvieran bien, que nuestros bebés tuvieran esa atención. Y mi esposo me decía, para mí el apoyo más grande que yo puedo recibir de ti es saber que mis hijos están bien, que mis hijos están cuidados, que nuestra casa está bajo control, que tú tienes el control y entonces eso a mí me da seguridad para yo poder salir y buscar el sustento y aunque sea poco, pero a mí eso me hace sentir mejor, a que tú salgas también y me ayudes y tal vez nuestro poco sueldo pues se va a ir en otras cosas que si tú estuvieras en la casa no pasaría eso, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que más bien se sienten y hablen de cuál es su proyecto, cuáles son sus prioridades y de qué manera pueden organizar pues, sus circunstancias actuales, ¿no? Ujú. Alguien preguntaba ahí que si podrías compartir en algún momento los links de las currículas. Entonces creo que los papás que están conectados ya están pensando Uh a -huh. dónde ir a buscar esas currículas porque viene una investigación de papás, es decir, ¿a Sí, dónde? ¿Cuál? claro, Todas se adaptan a mí. ¿Voy a poder? sí, Entonces nos lleva a la otra pregunta. ¿Soy capaz? ¿Soy sí. capaz de hacerlo si yo no sé nada? Habrá alguien que diga, pues si yo no puedo ni siquiera leer y por eso he encomendado la educación a otro que asumo que sí puede porque estudió para eso. Claro, sí, claro. Mira, esta información se encuentra, toda la información, yo los invito a que visiten mi blog www.supreescolar.com. Ahí yo escribo desde 2011 y hay muchísima información. Al final del blog hay un buscador y ahí pueden poner palabras clave y les sale todo el contenido que yo he escrito. Para más sencillo, los invito a que se inscriban al curso básico que te menciono, porque ahí hablamos de esto, cuáles materiales hay, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la preparación de los papás, yo siempre digo que como no estamos preparando a nuestros hijos para hacer lo mismo que la escuela y lo que nosotros más bien queremos es que ellos encuentren su motivación y encuentren qué es lo que les gusta y desarrollen y definan su identidad y desarrollen sus habilidades, para eso no hay una persona más indicada que su papá o su mamá, porque no hay una persona que pueda conocer mejor a tu hijo que tú. No hay nadie que lo pueda amar más que tú. Además, las mamás y los papás, las mamás en especial, contamos con algo que no tiene ningún profesional y ningún experto, que es nuestra intuición de mamás. Solamente nosotras, con nuestra experiencia y con el conocimiento que tenemos de nuestros hijos, podemos saber qué es lo mejor para ellos y cómo los podemos orientar mejor. Ahora, claro, eso no significa que ya estás totalmente preparada y que lo vas a poder hacer todo. Tienes que desarrollar algunas habilidades. Por supuesto que sí. Por ejemplo, la paciencia. Todas necesitamos ser pacientes. Necesitamos ser
organizadas, necesitamos saber manejar nuestro tiempo, necesitamos ser proactivas. Esto que te digo, ¿no? De ser curioso, de ser reflexivo, de pensar, de buscar información. Pero yo siempre les digo, si tú tienes internet, si tú tienes una computadora y si sabes leer, para mí eso es así como lo básico. Si sabes leer, tienes una computadora y tienes internet, puedes hacerlo. Tienes lo que necesitas. Con una actitud proactiva, tú puedes encontrar lo que sea que necesites, puedes aprender lo que sea que necesites, puedes desarrollar lo que sea que necesites y puedes transmitírselo a tus hijos, porque finalmente también lo que queremos es que nuestros hijos sean autodidactas. No queremos que ellos dependan de alguien más, sino que ellos investiguen, que ellos busquen. Y para eso, lo único que necesitan es hacerlo, experimentar y que tú estés junto con ellos, que tú los acompañes. Y si tú les estás poniendo ese ejemplo, si tú tienes esa actitud de mi amor, yo no aprendí esto en la escuela, nadie me lo enseñó, pero vamos a aprenderlo juntos. Mira, ven, y si tú tienes ese entusiasmo, eso es lo que necesitas. Esa es la capacitación que tú necesitas. Ya lo dijimos, pero hay una pregunta acá. Dice, entonces, ¿debo de pagar una maestra para que logre mi objetivo? Supongo que esta mamá está pensando que ella está ausente y paga una maestra. No. Entonces, No, bueno, o sea, si tú lo quieres hacer así, bueno, está bien, pero yo de lo que estoy hablando es de algo totalmente diferente. Yo estoy hablando de que tú asumes la responsabilidad de ti misma primero, de tu vida, de tu educación, de tu proyecto personal y luego de tu hijo. Y finalmente lo que tú quieres es que tu hijo haga lo mismo. Tú quieres que tu hijo asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje, no que esté dependiendo de alguien que venga y le enseñe, sino que tú quieres que él aprenda lo que él necesita, que él sea capaz de buscar y de investigar y que él sepa qué hacer con esa información que él está recibiendo. ahora bien, la universidad. Para entrar a la universidad, es decir, estoy educando en casa, llamamos la educación primaria, y ahora mi hijo va a la universidad. ¿Está preparado? ¿Lo van a recibir? ¿Es capaz? Creo que muchos porque Sí. piensan que solo lo voy a educar en casa primero, segundo y primera infancia, quizás hasta sexto, Sí, séptimo, y de ahí no, que se vaya para la escuela tradicional, que he sí, escuchado testimonios que los jóvenes entran al sistema tradicional y están mucho más avanzados que los que están en la misma sí, escuela. Y dicen, sí, no, me quiero regresar a la escuela en casa. sí, sí. Los papás creen que no, que es al revés, que el que está en casa está más atrás. Pero bueno, ¿qué pasa entonces después del bachillerato? ¿Pueden entrar a la universidad? Claro, sí, claro. Y de hecho, sí, tal como lo estás diciendo, esa es la experiencia que hemos tenido. Conozco a varias familias que sus hijos ya están en esa edad y que cuando llegan a la universidad dicen, bueno, yo sí quiero ir a la universidad presencial, quiero estudiar, no sé, economía, ingeniería, medicina, algo. Y a la hora que van, estas chicas y chicos jóvenes, deseosos, diligentes, que saben aprender por sí mismos, que son autodidactas, que son brillantes y que están deseosos de saber, llegan a la universidad y se encuentran con un sistema burocrático, con un sistema opaco, con un sistema en el que los maestros están por obligación, en el que los alumnos están por obligación y generalmente son niños que destacan demasiado, brillan demasiado, porque ellos realmente quieren, están entusiasmados, quieren aprender, hacen las tareas y por lo general hacen mucho más que sus compañeros y destacan. Y de hecho son ellos quienes luego les tienen que estar enseñando a sus compañeros, ¿no? Explicándoles, porque ellos saben más y saben encontrar más las respuestas o ellos son los que les explican a los maestros también o están ahí detrás de los maestros, maestro, explíqueme más, maestro, quiero saber más, y ellos son los que están exprimiendo a los maestros, ¿no? Porque son niños que tienen claro qué quieren lograr y son niños que saben que la universidad es solamente una herramienta más, un recurso más en su escalera de la vida, ¿no? En su camino en el que ellos están. Entonces, sí, o sea, por eso realmente no hay ningún problema, porque nosotros nos enfocamos más
que en datos y más que en conocimientos, en habilidades, en estas destrezas, te digo, de pensamiento crítico, de ser analíticos, reflexivos, de ser autodidactas. Entonces, pues por eso no hay ningún problema. Y otra cosa que hemos observado también es que muchos niños no quieren ir a la universidad. O sea, para ellos realmente no es algo necesario. Ellos se dan cuenta que han alcanzado tantas cosas a una edad tan temprana. Son niños que incluso ya tienen su propio negocio o que ya han desarrollado proyectos o que ya trabajan aquí o que ya han viajado o que ya están haciendo tantas cosas que dicen, yo no quiero perder 4 años de mi vida en la universidad, yo no necesito eso, que fue mi caso. Cuando yo me salí de la universidad, yo me dediqué a aprender muchas cosas, a desarrollar muchas cosas y en ese tiempo nosotros desarrollamos una empresa familiar que hasta la fecha es lo que a nosotros, a mis papás, el sustento de mis papás y fue algo que nosotros fundamos en esa época. Entonces es como que no necesito ir a la universidad, no necesito que nadie certifique lo que yo hago, porque ya lo estoy haciendo. Claro, claro, estoy bastante en acuerdo con tu comentario. Bueno, ahí dice una mamá que el hijo le pregunta, entiendo, que ve a los otros niños irse a la escuela y que él le pregunta, mamá, ¿cuándo voy a ir a la escuela? Bueno, todo lo contrario que me pasa a mí. Mi hijo mayor, de 4 años, casi 5, me dice, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. Porque los otros niños pasan haciendo tareas, los pasan regañando y no tienen las libertades. O sea, no pasan bastante tiempo en la escuela academizándose y todavía en casa siguen academizándose. Y es decir, mucho más tiempo de una jornada laboral. Es muy pesado y creo que Manuel se ha dado cuenta de eso y dice, no quiero. Pobrecito. A esta mamá y su hijo le pregunta que cuándo irá a la escuela. Entonces, ¿cómo le puede explicar esta mamá a su hijo que supongo que va a tomar la decisión de educarlo en casa? Sí, pues mira, ahí son varias cosas. O sea, podría ser que el niño tiene ganas de jugar con otros niños y él es lo que piensa, lo que se imagina que es lo que va a ir a hacer en la escuela, ¿no? Muchos niños eso sucede, que ellos lo que quieren es ver niños, ellos lo que quieren es jugar con otros niños y se imaginan que en la escuela eso es lo que van a vivir. Entonces, pues eso es, o sea, proveerles otro tipo de experiencias para que jueguen con otros niños y para que tengan esa convivencia. Ahora, por otro lado, cuando son niños más grandes, que ya entienden más y que deliberadamente te están diciendo, no, yo sí quiero ir a la escuela, a mí me gusta más. Bueno, ahí tú tienes que tener muy claro lo que te decía, cuál es tu visión, por qué lo quieres hacer, para que entonces se lo puedas transmitir. Muchas veces me he dado cuenta y he observado que el hecho de que un niño se resista o muestre tal vez algo de rebeldía, se debe a que percibe inseguridad por parte de sus papás. Entonces, como no ve un rumbo claro, como no ve una convicción, entonces él prefiere rechazarlo, prefiere rebelarse. Pero cuando tú ves convicción, cuando tú entiendes bien cuáles son los motivos y puedes conectar con ese deseo desde el corazón de tu mamá o de tu papá, realmente no te queda otra opción que abrazar esa visión, que fue lo que pasó en mi caso. O sea, una niña de 18 años, yo tenía toda una reputación social en la escuela, yo tenía amigos, yo tenía proyectos, yo tenía muchas cosas. ¿Y cómo una niña de 18 años puede estar dispuesta a dejar todo eso? Bueno, fue por la convicción que yo vi en mis papás, por escuchar su deseo, y no es como que vas a dejar la escuela y te vas a encerrar en tu casa, ¿no? Esa no era la razón. La razón es, queremos crear esto como familia, queremos obtener esto, queremos tener esta conexión entre nosotros. Y esa visión, ese deseo más grande fue lo que a mí me hizo abrazarlo y tener esa convicción en mí misma también. Entonces, eso es lo que yo siempre les digo a los papás. Si tu hijo no está convencido, si tu hijo se está rebelando, entonces revisa en ti tu convicción. ¿Tú estás convencida? ¿Cuáles son tus razones? Para que entonces tú se las puedas transmitir a tus hijos. Bien, ya nos dijo Priscila por algunos comentarios que
que en su blog o en su página está un curso gratuito donde está hablando de las currículas. Lo repito, es supraescolar.com, y Sí, también los que están preguntando si va a quedar guardada la charla, sí, la vamos a dejar en historia y también la vamos a grabar para poderla compartir y que se tomen el tiempo en escucharla. sí, Priscila, nos queda poco tiempo. Quisiera sí. que nos hablaras, o no sé si de esto es lo que se trata tu libro o hay algo más en tu libro para que también podamos tomarlo como herramienta. Sí, sí, claro que sí. Sí, en mi libro hablo de mi experiencia, lo que te estoy contando como hija, hablo de mi experiencia como mamá, hablo de los paradigmas del sistema escolarizado y hablo de cómo fundamentar este proyecto de vida para nuestra familia. Y en el libro hablo de un concepto muy importante que es el concepto supraescolar, que tal vez te preguntas, ¿qué es esa palabra? ¿Qué quiere decir? Esa palabra fue una composición de mi esposo y mía. Se compone de dos palabras, del prefijo latino supra, que quiere decir por encima de o más allá, y escolar, que es lo relativo a la escuela. Entonces, supraescolar quiere decir por encima de lo escolar. Entonces es este concepto de que nosotros, el aprendiz, el que quiere aprender, está por encima de lo escolar. Tú tienes la capacidad de decidir qué quieres aprender y por qué motivos. Y entonces la escuela se convierte ya no en ese sistema que te domina y que te controla, sino que simplemente pasa a un lugar más abajo y se vuelve como cualquier otro recurso que tú podrías utilizar, como te digo, estos muchachos de la universidad, ¿no? Que dicen, la universidad es un recurso más que me va a servir a mí en lo que yo estoy logrando, pero no es algo que me domina. Entonces tú pones esa escolaridad, sea el currículum, sea el maestro, sea el libro, sea lo que sea, lo pones debajo, pero finalmente tú eres quien está en esa posición de autoridad. Entonces, bueno, este concepto es lo que yo desarrollo a lo largo del libro. También en los últimos capítulos hablo de tips muy prácticos para el día a día, cómo organizarte, cómo enseñarles a tus hijos qué cosas son las importantes que sí les deberíamos de estar enseñando, cómo cultivar esta relación y, bueno, muchos, muchos temas. Mira, se me ocurre quizás una última pregunta y la voy a hacer contrastada porque el otro día que hablábamos fuera de live, la concepción de la escuela de casa, tú la tienes como es la concepción del parto en casa, como tribu la concibe. Sí. Es gemelar. Quiero Ya, decir que quiero aprender más. Te voy a seguir porque yo no sé nada de parto en casa y se me hace súper fascinante. no, imagínate, es fantástico. Ahora te digo esto, lo que, ¿cómo pasa en el parto? La mamá decide, no, más que decide, dice, quiero parir en casa, no Ujú, quiero ir de acá, no quiero ir a un hospital, por ujú, muchas razones, porque en el hospital la gente extraña, hay mucha ujú, iluminación, me están tocando, por muy privado que sea, ujú, ujú, y a veces hasta se hace un escrito de lo que tú quieres o no en el parto y ujú, muchas veces no se respeta porque hay ujú, un protocolo. Pero bien, la mamá dice, quiero parir, pero luego el papá no está tan seguro y ujú. le dice, no, vámonos al hospital porque entonces ya el papá decide sobre ella. Pero Sí, pasa a otro nivel, donde ambos están de acuerdo, pero la familia que está alrededor empieza a sí, juzgar esa actividad y los sí, pone inseguros. Y dice, sí. bueno, a mi familia le fue mal hasta en el hospital, entonces a mí me va a ir mal en casa y en el hospital. Esto Ujú, mismo pasa con la escuela. Yo hiciera oídos sordos, pero ¿cómo lidiar con esto, Priscila? Cuando yo estoy seguro como papá, ujú. pero mi entorno tiene demasiada influencia Sí. eh, sobre mí y pues se echa a perder todo este buen proyecto que como papás decidimos, la socialización. ¿Y dónde va a socializar el niño? Sí, Y sí, sí. Mira, sí, es súper fuerte, súper difícil. Las familias, sí, hay familias que enfrentan mucha, oposición, crítica, incluso persecución. O sea, hay familias que hasta su misma familia, su misma suegra o mamá son quienes las denuncian ante las autoridades. Y bueno, o sea, sí es difícil, pero es parte de esto, o sea, es parte de que tú decidas qué tan convencida estoy, qué tan fuertes son mis ideales como para
luchar por ellos, como para aceptar este sufrimiento, digamos, ¿no? O esta persecución que estoy sufriendo. A mí me encanta usar el ejemplo de Malala. No sé si tú conoces a Malala No, Yousafzai, no. esta chica de Pakistán que lucha por los derechos de la mujer, y hace varios años le dispararon en la cabeza. Es una niña que tenía 12 años y escribía en un blog. Búscala, su historia es impresionante. Pero ellos, o sea, en un país tan cerrado, con tantos paradigmas en contra de la mujer, y cómo ella, obviamente, por la influencia de su papá, hombre, ella se atrevió a hablar por los derechos de la mujer, y aún arriesgando su propia vida, ella sigue, y ahora, bueno, ella recibió el premio Nobel y ella sigue hablando, aún cuando su vida está en peligro. ¿Por qué? Porque tiene un ideal, porque ella sabe y está bien convencida de lo que quiere y del estilo de vida que quiere y de lo que quiere transmitir, y no le importa incluso arriesgar su propia vida. Entonces, eso es lo que yo les digo a los papás. Piensa cuáles son tus ideales y realmente son tan fuertes. O sea, esto no es como que, ay, comprar algo o cambiar de, no sé, es tu vida, es tu estilo de vida, son tus ideales. Entonces, ¿qué tanto valen para ti como para que tú estés dispuesto a luchar? Y entonces por eso es tan importante pues tenerlos claros, escribirlos, repasarlos, incluso prepararte verbalmente para poder dar respuesta a las personas que vienen y poder tener esta conversación pues de una manera asertiva y tranquila, ¿no? Bueno, quisiera agregar, como antes de que nos anuncie dónde podemos comprar tu libro, Priscila, dónde Sí, lo podemos conseguir, sí. es que la escuela tradicional, voy a decirlo así, tiene demasiados temas, son tantas opciones y que los papás, hasta los mismos papás se frustran al ver las tareas de los hijos al llegar a casa y llegan y le preguntan a los papás y tampoco los papás saben. La Sí. educación en casa o las currículas son diferentes, son menos temas, voy a decirlos, de los que probablemente se ven en una institución, porque en una institución tienen que encontrar la mayor cantidad posible, pero no pueden, si al caso unas 3 o 4, porque debería de ser una opción por cada niño, según como cada niño joven aprende, y en casa lo bueno que tenemos a nuestro hijo y sabemos nosotros la forma en que él aprende. Eso lo hace mucho más fácil. Entonces debemos de quitarnos de la cabeza que es la misma currícula exactamente Sí, y es la que vamos a hacer sí, así. No es. Así iniciamos la conversación. No es traer la escuela acá, donde voy a sí, poner un pupitre, una pizarra, sino que se aprende a través de las experiencias de vida y como sí, dijimos, no se trata de la escolarización, sino una educación, porque de sí, repente también vemos muchas personas que tienen algún título, pero probablemente no fueron educados. Así sí, que dinos sí. dónde podemos encontrar tu libro, Priscila. Sí, claro. El libro está disponible en Amazon para todo el mundo, y para México lo tenemos también en una librería que hace envíos dentro de la República Mexicana, pero fuera de México en Amazon. Está en formato digital y en formato en papel, y ahí en mi web encuentran toda la información, www.supreescolar.com. Bien, en tiempos de confinamiento, ahora esto de escuela en casa ya no parece una idea loca, más bien parece una solución. Sí, En El Salvador sí, nunca había pasado esto y ahora se están muchos papás dando cuenta de lo que en verdad estaban aprendiendo sus hijos, sí, porque no tenían ese tiempo, porque simplemente se delegaba la escolaridad, la educación, y ahora dicen, ¿qué? ¿Y esto está aprendiendo? Y hay cantidades de papás reclamándole a los sí, maestros sobre sí, eso que está aprendiendo. Entonces, sí, la educación en casa es una muy buena herramienta y opción. Y sí. ahora que estamos en confinamiento o en cuarentena, es un momento que creo que podemos empezar. Ujú. Nos quedan, Priscila, 2 minutos. ¿Cómo Sí. hago yo esta transición? Ahora que ya mi hijo está en un 8.º grado, que para muchos el octavo es Ujú. muy difícil, y hoy decido cambiarme. ¿Y será bastante difícil esto? ¿Motivarlos? Mm, ¿Cómo hago? sí, mira, yo lo que te recomiendo es ahorita olvídate de lo académico. Denle vacaciones a la escuela por un tiempo, unas semanas, unos meses, y vean qué pasa.
vean cómo se reconecta, pero no vacaciones para cada quien encerrarse en su recámara o encerrarse en su pantalla, vacaciones para conocerse, para platicar, para ver documentales juntos, para jugar juegos de mesa, para cocinar, para dibujar juntos, para salir a caminar al parque y vean qué sucede. Vean cómo empiezan a surgir preguntas, curiosidad y como, ay, vamos a investigar, a ver, no sé por qué las mariposas son de ese color, no sé, vamos a investigar y vean qué sucede. Y de ahí, entonces van a empezar, van a ver cómo solitos se van dando las cosas. Eso es lo que yo les recomiendo. Aprovechen, dense unas vacaciones, tómense una luna de miel familiar, aprovechen el tiempo para investigar, tomen mi curso básico y ya verán lo que viene después. Priscila, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, muy valioso. No dudo que muchos papás van a tomar el curso básico y por qué no continuar, y es un buen momento para hacerlo. Y me alegra de que nos hayas compartido de tu experiencia y tu tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Así que un saludo a todas las mamás y papás que se conectaron. Gracias por estar ahí. Ojalá que puedan compartir el video o la charla y animarse. Escríbanle a Priscila también. Ella está muy abierta y bastante pendiente, creo, de todos los papitos que están tomando el curso. Así que gracias, Priscila, y ojalá que nos podamos volver a conectar. Cuando quieras hablamos de parto en casa también. Claro que sí, Eric, claro que sí. Muchísimo gusto en conocerte. Gracias por la invitación. Abrazo. Bye, bye. Hasta luego.